funciones elementales, algo fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, porque las funciones están detrás de pues, prácticamente todos los modelos matemáticos que hay en la ciencia y entonces tenemos que conocer bien cuáles son las funciones elementales, cómo son sus gráficas, cuáles son sus características, porque eso nos permite luego avanzar en el estudio de funciones más complejas y ahorrar mucho tiempo, especialmente en segundo de bachillerato, por ejemplo, cuando tengáis que integrar, agilidad a la hora de representar una función rápidamente, sin gastar mucha energía y mucha concentración, es esencial para que os vaya bien en el curso, para que dominéis la parte de análisis de la materia. Entonces veis que he preparado aquí con GeoGebra, pues tenemos las funciones polinómicas y tenéis aquí la función constante, la lineal, la cuadrática, la cúbica, la polinómica, todas con deslizadores interactivos de manera que podéis jugar con ellas y ver cómo se comportan. La función constante muy sencilla os viene aquí, simplemente es una recta horizontal que podéis desplazar. La función lineal podemos cambiar la pendiente, la ordenada en el origen, la cuadrática otros parámetros de concavidad, convexidad. Vamos a ver cada una de estas por separado. Os fijáis también que aquí he incluido para cada una de las funciones cuál es su dominio, cuál es su imagen, para que vayáis repasando estos conceptos. Y entonces vamos a ir estudiando una por una. Las funciones polinómicas son las funciones más sencillas. Todas las funciones polinómicas, su dominio son todos los números reales, no tienen ningún tipo de asíntota ni de discontinuidad, son funciones continuas. Y entonces, empezando, cuando una función polinómica es de grado cero, estamos con una función constante, una función que a cada valor, al menos 1 le asigna, en este caso el 1, al 0 le asigna el 1, al 1 le asigna el 1, se nos dibuja esta recta horizontal que podemos desplazar aquí moviendo esa constante y vemos que es una recta horizontal a la altura que le digamos. La imagen sería un solo punto y el dominio sería toda la recta real. Continuamos con la función lineal. La función lineal, esta que se utiliza en ejercicios de segundo de eso para hablar del dinero que se cobra, pues que cobra un vendedor con un sueldo base y un número de ventas, o bueno, hay muchas otras situaciones. La función afín o lineal puede pasar por el origen, como es así. Por ejemplo, se venden naranjas a 2 euros el kilo, pues eso sería igual a 2x y tendríamos esta situación. Si os fijáis, aquí aparece igual a mx más n, que es su expresión analítica. La m es la pendiente. Por cada uno que avanzamos, lo que subimos o bajamos. Si la pendiente vale 2, avanzamos 1, subimos 2 unidades. Si la pendiente vale menos 1, avanzamos 1, bajamos 1 unidad. Si la pendiente vale 0,5 o un medio, que sería lo mismo, avanzamos 1 y subimos un medio, es decir, que si avanzamos 2, subiríamos 1 entero. Es muy importante que tengáis claro lo que significa la pendiente. Y la ordenada en el origen no es más que la altura a la que está la recta en el eje vertical. Si la ordenada en el origen vale 2, pues la recta tocaría el eje vertical en el punto 0,2. Solo con estos parámetros es importante que seáis capaces de dibujar de forma esquemática, de forma rápida, de visualizar en vuestra cabeza cómo es una recta. Es decir, si os está en la recta igual a 0,5x más 2, tendríais que saber rápido dibujar unos ejes, poner rápido la ordenada en el origen en el 2 y si os dicen que la pendiente es 0,5, pues por cada uno que avanzamos subimos medio, nos daría pie, sin necesidad de andar dando muchos valores, a saber aproximadamente cómo es esa recta. Muy importante en todo este curso, en el curso que viene y en adelante, que tengáis dominio representando funciones sencillas como la función lineal. Si seguimos con las polinómicas, subimos un grado, pasamos de la lineal de grado 1 a la cuadrática de grado 2. Veis aquí que la función cuadrática es la parábola que ya conocemos y de la parábola que se estudiaba cuando empezamos en la ESO, pues estudiamos que tiene un vértice que está en las coordenadas, en la coordenada x menos b partido de 2a y damos valores para calcular la y. Este curso no va a hacer falta acordarse de la fórmula, aunque es muy sencilla, porque menos b partido de 2a, si os fijáis, es como la fórmula de la resolución de ecuación de segundo grado sin la raíz, pero este curso, como vamos a aprender derivadas y vamos a aprender a obtener los máximos y mínimos de las funciones a través de la derivada, bueno, no es necesario acordarse necesariamente de una forma. Vemos cómo jugando con los parámetros de la función cuadrática, pues cambia su dibujo. Os aparece aquí señalado parábola convexa cuando a es mayor que 0, si a es menor que 0 se vuelve cóncava. Podemos utilizar aquí el término independiente para subir y bajar. Si os fijáis todo cuadra, es decir, aquí aparecen dos puntos de corte, dos raíces señaladas para la parábola. Si igualamos esto a 0, una ecuación de segundo grado puede tener hasta dos soluciones, puede tener una sola solución, que sería este caso, fijáis aquí que pone x igual a 0, una sola solución, o puede no tener solución, que es cuando no toca a los ejes. Entonces cuadra, los conceptos que fuimos estudiando en álgebra cuadran con el aspecto gráfico cuando lo estudiamos como funciones.
podéis ver cómo se modifica la parábola jugando con los tres parámetros y cómo cambia de cóncava a convexa. ¿Qué ocurre cuando a vale 0? Pues que degenera, deja de ser una parábola, desaparecería el término en x cuadrado y quedaría como una función afín de las de arriba, así que se transformaría en una recta. Sería un caso que se llama degenerado. Entonces, veis que si A positivo es convexa, si A es negativo es cóncava, y con los otros parámetros, bueno, pues vamos desplazando la, la parábola y con A con valores más extremos se va cerrando esa parábola, tomando valores lejanos al cero con más velocidad. Seguimos con la función cúbica, subimos funciones polinómicas, grado 3, función cúbica, tenemos x al cubo por algún lado. En general, las funciones polinómicas, a medida que vamos subiendo el grado, van serpenteando más, van teniendo más ese aspecto de montaña rusa con muchos máximos y muchos mínimos, aunque no necesariamente. Puede ocurrir que haya puntos de inflexión donde cambiamos de cóncava a convexa sin que haya por el medio unas subidas y unas bajadas. Pero ya veis aquí cómo, bueno, pues jugando con los valores, esto se va modificando y siempre tiene un aspecto pues, más serpenteante que la parábola. Eso ocurre si vamos a grados superiores. Grado 4, veis aquí que decrece, crece, vuelve a decrecer, vuelve a crecer. Aparecen aquí ya dos mínimos relativos, un máximo relativo. Si cambiamos estos parámetros, esto se puede modificar, pero vemos cómo a medida que subimos el grado de una función polinómica va serpenteando más esto. Cuando estudiamos matemáticas más avanzadas aparecen las series de Taylor, y es que los polinomios tienen una ventaja, que es que a nivel computacional son muy cómodos. Es cómodo por un ordenador hacer operaciones con polinomios, más que con otras funciones complejas. Las series de Taylor nos permiten utilizar esto de que los polinomios, a medida que subimos el grado, van serpenteando. Fijaos cómo vemos aquí en negro una función, una onda, que sería como una función seno, y con polinomio de suficiente grado, con las constantes ajustadas, el polinomio se ajusta muy bien a la función seno. Es más fácil para el ordenador calcular hacer los cálculos con el polinomio que con el seno, así que es una cosa muy utilizada en matemáticas superiores, los polinomios para aproximar otro tipo de funciones más complejas. Pasamos de las funciones polinómicas, cambiamos ahora a las funciones racionales. Las funciones racionales le llamamos a las que tienen algo en el denominador, normalmente un polinomio, pero bueno, podrían ser otras situaciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando aparecen algo con x? ¿Qué ocurre cuando aparecen x en el denominador? Pues aquí ya estamos en un caso en el que el dominio no es todo r. En este caso el dominio sería r menos el 0. Estamos ante la función de proporcionalidad inversa, que es 1 partido por x. Se utiliza también, se estudia la proporcionalidad inversa en tercero de eso, y bueno, la representación gráfica de una situación de proporcionalidad inversa sería esta. ¿Veis? Esto es una hipérbola y con dos ramas. Tenemos una constante de proporcionalidad, veis que es este numerador que va cambiando, que se va abriendo o se va acercando al eje, y cuando toma valores muy pequeños cambiamos de signo y pasa a ser, en este caso es una hipérbola que decrece en todo el dominio. Cuando la constante se vuelve negativa, crece en todo el dominio, cambia, pasa a estar en el segundo y en el cuarto cuadrante, mientras que si es positivo está en el tercero y en el primer cuadrante en la gráfica. ¿Qué más podemos hacer con una función de proporcionalidad inversa? Podríamos desplazarla. Estrictamente así ya no sería de proporcionalidad, sería una función racional desplazada. Vemos cómo se efectuaba una traslación restándole. Si queremos desplazar una unidad a la derecha, le restamos a la x 1 y se desplaza uno a la derecha. Esto a veces choca un poco con la intuición, porque parece que para la derecha deberíamos de sumar, pero no es así. Cuadra dando los valores restando. Si queremos ir a la izquierda tenemos que sumarle 1 a la x, y verticalmente pues lo mismo. Le tenemos que restar a la y. Como lo pasamos al otro lado, entonces pasa sumando. Si le restamos a la y en el otro lado pasa sumando. Si queremos desplazar verticalmente 1, pues subimos una unidad sumándole 1 al valor de la función. Veis que aquí aparece indicado el centro, la constante de proporcionalidad, y bueno, esta función ya tiene asíntotas. Las asíntotas son rectas a las que se aproxima esa función hasta el infinito, o sea, a medida que nos acercamos al infinito. En este caso, pues las asíntotas serían x igual a menos 1 y x igual a 1 con esta traslación. Si lo ponemos en el 0, las asíntotas serían x igual a 0 y, perdón, esta no es la asíntota, y igual a 0. Aquí vemos que las asíntotas coinciden con los ejes. ¿Cómo son las funciones racionales cuando se complican un poco? Vamos a aprender este curso a representarlas con más detalle. Vemos aquí una, es un ejemplo, no son todas así. Esta tiene una asíntota oblicua que se llama, que es una asíntota, pues que es una recta con pendiente distinta de 0.
Algunas otras tienen asíntota horizontal, otras tienen ramas parabólicas y no tienen asíntotas en el infinito. Y si tienen x en el denominador y ese denominador para algún valor de x se hace 0, pues ahí aparecen discontinuidades en forma de asíntotas. En este caso veis que tiene dos asíntotas verticales, una asíntota oblicua, y este es un aspecto general para que os hagáis una idea de las funciones racionales, que sí que estudiaremos su representación gráfica con todo detalle este año. Entonces, llevamos vistas las funciones polinómicas, las funciones racionales, pasamos a las funciones radicales. Las funciones radicales son las que tienen raíces. Las funciones radicales, empezamos estudiando las raíces de índice par, lo centramos en una raíz cuadrada y igual a raíz de x. Es lo mismo que la parábola que habíamos visto para la función cuadrática, es lo mismo que la parábola, pero como una función no puede tomar varios valores de y para un valor de x, pues solo podemos coger la rama positiva en este caso, o si, bueno, pues cambiamos el signo, la rama negativa. Entonces es una rama parabólica, pero solo una de ellas, no puede haber las dos. Nosotros una función radical la podemos desplazar restándole a la x para ir hacia la derecha, sumándole para ir hacia la izquierda, y la podemos desplazar verticalmente también. Y luego podemos hacer, cambiándole el signo a la x, veis aquí cómo pasa a ser raíz de menos x, entonces el dominio pasa a ser de menos infinito a 0 en vez de 0 infinito. ¿Veis cómo cambia el dominio según cambiamos la orientación de la raíz? Podéis jugar con ella. Esto es para raíz cuadrada o raíces de índice par. Las raíces de índice impar no tienen ese problema con el dominio, porque para las de índice par no puede haber raíces con discriminante negativo, discriminante es lo de dentro de la raíz. Para las de índice impar no hay restricción, puede haber algo negativo dentro de la raíz, entonces tiene esta forma que veis que se corresponde con una función polinómica de grado 3, pero que cambia de signo pues en el eje. Podemos trasladarla, podemos cambiar la orientación, pero ya veis que el problema con el dominio solo ocurre con las radicales de índice par. Seguimos, pasamos al siguiente tipo de función elemental, las funciones exponenciales y logarítmicas. Las funciones exponenciales y logarítmicas son muy usadas como modelos. Estos días con el tema del virus ya sabéis que se hablaba mucho del crecimiento exponencial al principio del ciclo de infecciones. Un crecimiento exponencial suele representar una realidad que crece muy rápido un crecimiento bacteriano. Entonces, veis cómo se modifica la función exponencial cuando cambiamos la base. La función exponencial es creciente cuando la base, este a, es más grande que 1, pero cuando la base está entre 0 y 1, es una función exponencial decreciente. Cambia su crecimiento. Fijaos cómo se produce un rebote si lo animamos así, que es bastante curioso. Entonces, para a mayor que 1, veis que está aquí señalado, la función es exponencial creciente. Para a entre 0 y 1 no puede ser base negativa, es exponencial decreciente. ¿Qué pasa cuando a vale 1? Bueno, cuando a vale 1 se volvería una función constante, es una recta horizontal, degenera constante. No estaríamos en una situación exponencial. Y la logarítmica es la inversa de la exponencial, así que su gráfica en realidad es la misma, pero orientada en otro sentido. La exponencial, el dominio es todo R, la de la logarítmica, el dominio, son los números positivos, excluyendo el 0. Tiene una asíntota vertical en el 0 y veis cómo simplemente cuando a es mayor que 1 es una logarítmica creciente, cuando a es menor que 1 se convierte en una logarítmica decreciente. Por lo demás, en forma es exactamente igual que la exponencial. Viene aquí indicado cómo es la asíntota en el 0 y cómo cambia de creciente a decreciente según la base sea mayor que 1 o menor que 1. Continuamos con el siguiente tipo de funciones. Las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas destacan porque son el primer tipo de funciones periódicas que veis. Veis aquí la función seno y la función coseno a la vez. Podemos ocultar la coseno y vemos solo la seno. Esto representa una onda. Bueno, realidades con ondas un montón. Usamos móviles con cobertura, señales de radio, señales de televisión. Todo eso son ondas. La luz es una onda. De hecho, en física, bueno, pues estudia que la materia tiene una dualidad como onda y como partícula, así que en el fondo todo son ondas. Y las ondas se estudian en matemáticas a través de las funciones trigonométricas, del seno y del coseno especialmente. Se pueden modificar. Puse aquí dos parámetros para cambiar la frecuencia y amplitud. Por ejemplo, ahora viene la revolución del 5G, que se supone que nos va a dar un Internet inalámbrico mucho más rápido. ¿Gracias a qué? Gracias a que va a trabajar en un rango de frecuencias mucho mayor. Entonces, si nosotros hacemos una frecuencia mayor, veis que la onda tiene muchos más picos en menos espacios y es que puede transmitir información más rápido. Es en cuanto a los modelos. Entonces, el coseno, pues nada, el coseno es lo mismo, simplemente pues que toma los valores que conocemos para el coseno, que habíamos estudiado en trigonometría. Es como la función seno, pero desplazada. Y tenemos la función tangente, a la que no le puse parámetros, es solo para que la veáis. La tangente no existía cuando x valía pi medios, cuando x valía 3 pi medios, entonces veis que tiene estas asíntotas verticales.
Y nada más, funciones periódicas, las trigonométricas, en este sentido. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos modificar funciones, entonces os he puesto algunas modificaciones que vamos a ver en algunos de los ejercicios que tratamos este curso. ¿Y cuáles son esas modificaciones? Bueno, pues una es el valor absoluto. Aquí habéis representado en rojo la función valor absoluto de x, que es con la que empezamos a estudiar. Es una función que va a ser importante porque tiene aquí un pico, y este pico es lo que vamos a llamar, cuando estudiemos derivadas, un punto que es no derivable. Aquí no se puede derivar la función. Ya veremos el sentido de esto. Puse varios ejemplos de cómo se comporta el valor absoluto de diferentes funciones. El valor absoluto lo que hace es que los negativos los transforma en positivos, así que hace una especie de rebote. Si esto estaba aquí en los negativos, pasa a estar aquí arriba en los positivos. El segundo ejemplo lo puse con una parábola que venía en teoría, si no estuviera en valor absoluto, hasta el -2, pero como la pusimos en valor absoluto, entre las barras, lo que hace es rebotar hacia arriba y en vez de venir al -2, vuelve al 2 y luego vuelve a rebotar ya en los positivos. Lo mismo para una polinómica de mayor grado, esta es una polinómica de grado 4 y vemos como el valor absoluto la hace rebotar sobre el eje x porque no puede tomar valores negativos. Y otro ejemplo, pues con la función de proporcionalidad inversa, lo que hace es la rama de la hipérbola que venía en los negativos tiene que estar necesariamente en los positivos. Y el último ejemplo, pues sería una función raíz que hemos desplazado una unidad hacia abajo, la raíz de x menos 1. Esta lo que hace es esta parte de la rama parabólica que venía en los negativos, pues viene por los positivos y toma esta forma. Este tipo de funciones lo podéis ver en los ejercicios y esto os puede ayudar a saber qué situación analítica estamos trabajando. Otra modificación de las funciones pues es la traslación de la que ya os hablé. Cuando queremos trasladar a la derecha, quedamos que era restarle a la x y cuando queremos trasladar a la izquierda es sumarle a la x el número de unidades que queremos desplazar esto. Cuando queremos trasladar verticalmente lo que hacemos es lo mismo, restarle o sumarle a la y. Lo que pasa es que si no tenemos esa constante en el mismo lado de la igualdad que la y, si le estamos restando a la y, en el otro lado de la igualdad se lo estamos sumando. Así que si queremos desplazar 1 hacia arriba, pues tenemos que sumarle al valor de la función 1 o 2,4 o lo que queramos. Si queremos desplazar hacia abajo, tenemos que restarle y veis cómo se comporta una traslación. Otra cosa que podemos hacer, que ya hemos visto con la función seno, es amplificar y contraer. Eso se hace multiplicando y dividiendo. Si yo multiplico o divido la x, veis aquí cómo va cambiando el multiplicador de la x. Si yo multiplico la x por valores altos, se contrae la función horizontalmente. Si yo multiplico la x por valores próximos a 0, se expande, se amplifica. Y verticalmente, si yo multiplico todo el valor de la función por valores altos, toma valores mayores, por lo tanto se amplifica verticalmente. Si yo multiplico por valores próximos a 0, lo que hace es contraerse. Si lo hago con los negativos, cambia su sentido. Entonces veis cómo se puede amplificar y contraer una función verticalmente y horizontalmente. Vemos cómo hace este efecto de resorte. Os dejé para finalizar un apartado donde podemos hacer una representación libre de funciones porque, bueno, tiene su interés jugar un poquito con la representación para ver cómo se comportan. Yo aquí os puse un ejemplo curioso de la función seno de 1 partido por x. La función seno era una onda, la función 1 partido por x tiene una asíntota en el centro. Cuando componemos estas dos funciones, metemos 1 partido por x dentro del seno, pues lo que ocurre es que se hacen infinitas ondulaciones en el entorno del cero. Ahí ocurre un problema que tendríamos que estudiar con límites y hay límite cuando se acerca a cero, ya lo veremos. Entonces, bueno, pues podemos representar una serie de funciones curiosas y aquí podemos cambiar, por ejemplo, si queremos, podemos multiplicar esto por x y nos cambiaría la función. Pues veis cómo se produce funciones curiosas cuando jugamos por aquí. Podéis poner funciones más normales, os vale de calculadora de representación. Si ponemos simplemente fx igual a x más 2 y le ponemos aquí los parámetros en 1 y 1, que es los parámetros normales, en lo que no está ni amplificada ni contraída, pues vemos que x más 2 nos dibuja la recta. Si ponemos una parábola, x al cuadrado menos 4 nos dibuja la parábola también. Así que podéis utilizar esto para representar funciones. Si no os cuadra bien la escala, bueno, pues cogéis el GeoGebra y lo representáis normalmente. Nada más, espero que os haya sido de ayuda para comprender un poco mejor las funciones elementales. Os animo a entrar en la página, os animo a jugar con estos deslizadores para asimilar bien las funciones y podéis utilizarlo de apoyo para la resolución de ejercicios de este trimestre y para que al final la idea es que seáis capaces de dominar, que cuando veáis la expresión analítica de una función, enseguida sepáis aproximadamente qué aspecto puede tener sin necesidad de hacer muchos cálculos, porque os va a ayudar muchísimo en lo que os queda de estudio matemático. Nada más, mucho ánimo y hasta el siguiente vídeo.